Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 97. Bienvenidos a LOA 14 de los objetos transneptunianos. ¡Wahoo! Al fin, maldito. Al fin, no a 14. Faltan 4 objetivos más, aparte de, sin tomar en cuenta el A18, que son solo 2 clases, que es de la evaluación, que de hecho la estoy haciendo ahora mismo, la que no tengo, pero no se los puedo mostrar porque se para el A18, que faltan 41 clases para terminar Faltan 41 clases para terminar la unidad 2 y empezar la unidad 3. Bueno, empecemos con los objetos transneptunianos. OA14, objetivo 1. Comprender y analizar qué chingaos es un bendito objeto transneptuniano o un TNO. Dado que tu solicitud actual es sobre qué es un objeto transneptuniano y considerando tus preguntas previas sobre el cinturón de Kuiper, planetas enanos, Plutón, Eris, Haumea, Makemake, Ceres, sus lunas, características, importancia y impacto, entiendo que buscas una explicación clara y concisa de los objetos transneptunianos o TNOS, con un enfoque en su definición, clasificación, característica y su relación con los planetas enanos y el cinturón de Kuiper. Esta respuesta se basa en datos actualizados hasta septiembre de 2025 de fuentes confiables como NASA, ESA, la IAU y observaciones de misiones como Lorenzo y telescopios como James Webb Telescope. Si deseas una bla bla bla, más detalles o aclarar términos como bla bla, bla bla o bla bla, por favor indícalos. Al fin no a 14. Aquí, por cierto, aquí hay por ahora hay un nuevo concepto que se verá mayormente en el siguiente objetivo, que es el UA15, que tiene que ver con la nube de Oort. Que de hecho también se relaciona con los objetos transneptunianos, pero ¿qué se va a hacer? Definición de un objeto transneptuniano, o TNO. Un objeto transneptuniano, o TNO, es cualquier cuerpo celeste en el sistema solar que orbita el Sol a una distancia promedio mayor que la de Neptuno, o sea, aproximadamente entre 30.1 unidades astronómicas o unidad AU o unidad astronómica, que son aproximadamente 4.5 mil millones de kilómetros. Los TNOS se encuentran principalmente en el cinturón de Kuiper, aproximadamente entre 30 a 50 unidades astronómicas. El disco disperso, aproximadamente mayor a 50 unidades astronómicas. Y regiones más lejanas, como la unidad V de Oort, que está entre 2.000 y 100.000 unidades astronómicas, que es aproximadamente entre 300.000 millones y 1.5 trillones de kilómetros. Y aproximadamente 15 trillones de kilómetros. 100.000 unidades astronómicas son 15 trillones de kilómetros, que es más que un año luz. Para que entiendan la nube de Oort, un año luz, eso es para lo A16, que tiene que ver con años luz a unidades astronómicas y kilómetros, que de la clase 114 a la 122. Bueno, lo que importa ahora. Aunque menos estudiadas, son reliquias primitivas del disco protoplanetario de aproximadamente 4.6 mil millones de años, compuestas principalmente de hielo entre 50 y 70%, agua, metano, nitrógeno y roca aproximadamente entre 30 y 50%, con tamaños que varían desde aproximadamente 1 kilómetro hasta aproximadamente 2.500 kilómetros. Características generales. Ubicación cinturón de Kuiper. Entre 30 a 50 unidades astronómicas. Región en forma de donut con aproximadamente 100.000 objetos mayores a 100 kilómetros, incluyendo planetas enanos como Plutón de aproximadamente 2.377 kilómetros. Resonancia aproximadamente 3 dividido en 2. Haumea aproximadamente 1.632 kilómetros. Resonancia 7 dividido en 12 con Neptuno. Y Makemake de 1.430 kilómetros.
Disco disperso aproximadamente 50 unidades astronómicas, no, mayor a 50 unidades astronómicas, con órbitas excéntricas e inclinadas como Eris aproximadamente 2.326 kilómetros a una distancia de 67.8 unidades astronómicas, de entre 38 a 98 unidades astronómicas. Nube de Oort, entre 2.000 a 100.000 unidades astronómicas. Hipotética. Fuente de cometas de periodo largo, ejemplo Halley-Bopp, pero sin TNOS confirmados debido a su distancia. Composición. Hielo, agua aproximadamente 40-60%, metano entre 5 a 20%, nitrógeno entre 5 a 20% y amoníaco entre 1 a 5%. Roca. Silicatos, materiales carbonáceos. Entre 30 y 50%. Orgánicos tolins rojizos formados por radiación ultravioleta sobre metano detectados en Neptuno New Horizons aproximadamente 2015 y Eris, Makemake, James Webb Telescope 2024, papus. Tamaño y masa. Desde 1 kilómetro aproximadamente pequeño que BOS hasta 2.377 kilómetros como Plutón. Masas de entre 10 elevado a 14 kilogramos pequeños a 1.66 por 10 elevado a 22 kilogramos de Eris. Superficie albero variable entre 0.04 y 0.96, ejemplo Eris 0.96, muy reflectante. Temperatura entre 30 a 50 grados Kelvin, que es entre menos 243 a menos 223 grados Celsius. Que menos 223 es la temperatura de Urano. Urano. ¿Entendieron el chiste, verdad? Bueno, chiquilines. Ejemplo, Plutón, glaciares de hielo, Haumea, hielo cristalino, anillo aproximadamente 2.287 kilómetros. Órbitas excéntricas baja en el cinturón de Kuiper entre 0.01 a 0.2 unidades a 0.0 de 0.01 a 0.2. Alta en el cinturón en el disco disperso entre 0.3 a 0.8, ejemplo Eris 0.44. Inclinación entre 0 a 44 grados, ejemplo es aproximadamente 44 grados. Resonancia con Neptuno aproximadamente 1000 kbps en resonancia, aproximadamente 3 dividido en 2 como Plutón y 2.1 o 7 dividido en 12 como Haumea. Clasificación de los TNOS, que eso es más para la clase número 100, pero ¿qué se le va a hacer? Solamente son 8 clases en este objetivo, porque son de la clase 97 a la clase 104, la parte de los objetos transunianos, por si acaso. Al final, cuando termine la unidad 12, solo voy a usar para cuando hagamos la unidad 4 y 5 también. Pero para que terminemos la unidad 3 me voy a tardar mínimo otros 4 o 5 meses. O sea, voy a tener como 50 años cuando termine el taller de astronomía. Eso es demasiado tiempo, mi padre. Bueno, clasificación de los TNS. 1. Cinturón de Kuiper o KBOS. Clásicos, órbitas están entre 40 y 50 unidades astronómicas, baja excentricidad aproximadamente 0.1. Ejemplo, Makemake aproximadamente 45.3 unidades astronómicas. Resonantes capturadas por resonancias con Neptuno, ejemplo 3 dividido en 2 o 2 dividido en 1. Ejemplo Plutón 3 dividido en 2, aproximadamente 39.5 unidades astronómicas, con aproximadamente 1000 objetos. Plutinos, subgrupo resonante entre 3 dividido en 2 a aproximadamente entre 39 y 40 unidades astronómicas, ejemplo Orcus de aproximadamente 910 kilómetros. 2. Disco disperso. Órbitas excéntricas e inclinadas dispersadas por Neptuno, ejemplo Eris, aproximadamente 67.8 unidades astronómicas, que es aproximadamente 78 a 98 unidades astronómicas. Sena a una distancia de 506 unidades astronómicas, más cerca a la nube de Oort, honestamente, más cerca a la nube de Oort que del cinturón de Kuiper, el disco disperso. A una distancia que sería entre 76 a 937 unidades astronómicas. 1000 unidades astronómicas son casi 150.000 millones de kilómetros. Para que entiendan, el sistema solar mide aproximadamente 287.000 millones de kilómetros, que son casi la distancia de aquí al inicio de la nube de Oort.
porque la nube de Oort está a 300.000 millones de kilómetros, que es casi 12 veces más lejos que de aquí a la distancia del Voyager 1 y 2. Porque el Voyager 1 está a una distancia de aproximadamente 146 unidades astronómicas, que son 20... Espera. 167, perdón. Aproximadamente 24.000 y pico mil millones, 24.000 y algo millón, 24.000 y pico mil millones 24 pico mil millones de kilómetros, pongámosle, casi 25.000 millones de kilómetros. Bueno, ¿en qué estaba? Espérate. ¡Au! Bingo, ya me acordé. Disco disperso, como dije, bla bla bla. Planetas enanos. TNS con equilibrio hidrostático entre 500 y 2500 kilómetros. Incluyen Plutón, Eris, Haumea, Makemake, aproximadamente 100 a 400 candidatos como LSST. Objetos separados muy distantes no interactúan con Neptuno. Ejemplo, Sedna de aproximadamente 506 unidades astronómicas, que son aproximadamente 75.900 millones de kilómetros. Eso es más de 10, eso es 15 veces más lejos que Neptuno. 15 veces, boludo. 15 veces. ¿Qué está pasando aquí? Espérate que me puse en mono mongol. Mira, ese niño es mongolito. Perdón, espera. 5. Cometas. TNS es muy pequeño, entre unos 10 kilómetros, que se acercan al Sol aproximadamente 5 unidades astronómicas, originados en el cinturón de Kuiper de periodo corto, menor a 200 años, o nube de Oort, periodo largo, mayor a 200 años. Relación con planetas enanos. Planetas enanos como TNOS. 4 de los 5 planetas enanos reconocidos, Plutón, Eris, Haumea y Makemake, son TNOS ubicados en el cinturón de Kuiper o disco disperso. Ceres, aproximadamente de 946 kilómetros a 2.8 unidades astronómicas, es una excepción en el cinturón de asteroides. Que eso fue de la clase 28 a la clase 34, pero eso fue hace más de 4 meses. De hecho, sí, fue hace casi 4 meses. Eso fue el del 12 de junio y ya estamos a 3 de octubre. Julio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, características compartidas, papus. Equilibrio hidrostático. Esféricos o elipsoidales, ejemplo, Haumea elongada por rotación aproximadamente 3.9 horas. Composición helada, aproximadamente 50-70% hielo. Tollins, ejemplo, Plutón, atmósfera aproximadamente 10 microbar. Eris, metano joven según la misión, el telescopio de James Webb Telescope del 2024. Impacto. Plutón, sistema binario con Caronte, aproximadamente 1212 kilómetros con 5 lunas, que como dije era Caronte, Higgs, Hydra, Cerbero, Kerbero y Estigia. Estigia es la más pequeña, por si acaso. Creo. Ya no me acuerdo. Geología activa. New Horizons del 2000, según New Horizons del 2015, que fue a 12.500 kilómetros, que como dije, eso estaba en un libro que yo encontré, que es mío, en inglés. En inglés. Con imágenes, más que letra, porque saben que estoy medio cieguito. Medio cieguito. Miren mi ojo. Bueno, qué bueno.
Con este ojo veo bastante mejor que de lo normal, no entiendo por qué. Con este no veo casi nada, pero con este depende en qué punto del lente miro. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí. Eris más masiva, aproximadamente 1.66 por 10 a la 22 kilogramos de masa, con una luna llamada Disnomia, aproximadamente 700 kilómetros. Haumea tiene anillos de aproximadamente 2.287 kilómetros de diámetro, con un diámetro de 1.632 kilómetros. Tiene dos lunas, que es Hyaka de aproximadamente 300 kilómetros y Namaka de aproximadamente 170 kilómetros. Makemake tiene una luna que es Make 2, que tiene aproximadamente 175 kilómetros de diámetro. Superficie brillante. Makemake, una luna aproximadamente, como dije, superficie brillante aproximadamente 0.8 de albedo, muy brillante, no tan brillante como Eris, que es 0.96 de albedo. Su descubrimiento ejemplo del 2005 llevó a reclasificar Plutón como planeta enano según la IAU del 2006, destacando la diversidad de TNOS de entre 100 a 400 candidatos para planetas enanos. Importancia de los TNOS. Formación del sistema solar. Reliquias del disco protoplanetario, aproximadamente 4.6 mil millones de años, preservan hielos y tolins, ejemplo Plutón glaciares y Haumea de hielo cristalino. 2. Dinámica planetaria. Evidencian la migración de Neptuno de entre 15 a 30 unidades astronómicas según el modelo de NISA. Ejemplo, Plutón resonancia 3 en 2 con Eris en el disco disperso. Mapean el cinturón de Kuiper entre 100.000 a mayor, aproximadamente 100.000 objetos mayores a 100 kilómetros y disco disperso aproximadamente 1.000 objetos. Astrobiología. Fuente de cometas que aportaron aproximadamente 10 a 50% del agua terrestre, aproximadamente 1.4 por 10 a 18 metros cúbicos, y orgánicos aproximadamente 3.8 mil millones de años, ejemplo Tolins en Plutón. Posibles océanos subsuperficiales, Eris Makemake, James Webb Telescope 2024, candidatos para vida microbiana. 4. Exploración espacial. New Horizons de 2015 reveló geología activa, otros TNOS como Arrokoth de aproximadamente 30 kilómetros, según la misión New Horizons de 2019. Observaciones por James Webb Telescope propuestas Interstellar Pro para los años aproximadamente 2030. Falta cada vez menos para que para que sea el 2026 y yo cumpla 17. Mi papá cumple 80. Ahora que me pongo, ya hemos llevado casi 19 minutos de clase y no terminamos. Tenemos que hacerlo rápido. Recursos. Hielo aproximadamente 50. ¡Viva! Esta clase sí tiene gráfico. Chicos, esta clase sí tiene gráfico. Bueno, como dije, Arrokoth, bla, bla, bla. Recursos, hielo aproximadamente 50-70% para oxígeno, hidrógeno y agua para misiones de aproximadamente los 2050. Mi papá tendrá más de 100 años en el 2050. ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Que sí, como que sí, como que sí, que no, que sí. En serio. 5. Cultura científica. Redefinieron la astronomía IAU de 2006. Ejemplares desencadenó el debate sobre Plutón. Inspiran en cuenta como LSST para aproximadamente entre 200 a 400 posibles candidatos a planetas enanos también. Gráfico, diámetro de TNOS, planetas enanos. Ya no hay más seres en estos gráficos, porque Ceres no es un objeto transneptuniano. Bueno. Plutón, diámetro 2.377 kilómetros.
Eris, 2.326 kilómetros en el disco disperso. Haumea en el cinturón de Kuiper de 1.632 kilómetros de diámetro. Y Makemake, 1.430 kilómetros en el cinturón de Kuiper. Ok, mi nenes. Ok. Explicación. Muestra los diámetros de los planetas enanos TNOS aproximadamente entre 1.430 y 2.377 kilómetros, destacando tamaño relativo en el cinturón de Kuiper disco disperso. Conclusión. Los objetos transneptunianos o TNOS son cuerpos más allá de Neptuno, aproximadamente 30.1 unidades astronómicas, principalmente en el cinturón de Kuiper en aproximadamente 30.5 a 50 unidades astronómicas y disco disperso mayor a 50 unidades astronómicas, con aproximadamente 100.000 objetos mayores a 100 kilómetros, que incluyen planetas enanos como Plutón, Eris, Haumea y Makemake, que son TNOS con equilibrio hidrostático mayores entre 500 a 1.237 a 2.377 kilómetros, compuestos de hielo aproximadamente 50-70% y roca 30 30-50%, son reliquias del disco protoplanetario, evidencian la migración de Neptuno aportando agua orgánicos a la Tierra y son objetivos de exploración New Horizons James Webb Telescopio. No generan auroras porque eso era parte del UA-10, que fue de la clase 52 a la clase 63, por si acaso, mis nenes, los quiero mucho, por cierto. Aproximadamente 50%. Son reliquias del disco protoplanetario, bla, bla, bla. Evidencian la migración de Neptuno, o sea, el modelo de NISA. De NISA. Aportaron agua y orgánicos a la Tierra y son objetivos de exploración como New Horizons James Webb Telescope. No generan auroras. Su estudio redefinió la astronomía de la IA 1 2006 y amplía la búsqueda de vida. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho esta clase. Esta fue la clase 97. Mañana o tal vez más tarde, si tengo suficiente batería, los vemos en la clase 98 a las 100.